La experiencia de una cima es fantástica. La experiencia de subir y de conquistar el monte no es tan fácil. El monte Moría era el lugar indicado para que él tuviera un encuentro con Dios. Yo quiero hablarle a usted esta mañana acerca del monte. Del monte. Conquistando nuestro monte. Y quiero leer este pasaje porque nos habla del monte que Abraham tuvo que conquistar. Y lo voy a leer comenzando en el versículo número 1. Dice: y aconteció después de estas cosas que Dios o Jehová probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, e Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban ambos juntos. Aquí encontramos en la Biblia algo muy interesante, mi amado hermano y hermana, que los montes siempre han representado algo muy interesante en la Biblia. A través de la Biblia encontramos de que los montes representan el lugar de un encuentro con Dios, el lugar en donde Dios quiere tener un encuentro. A través de todo el trayecto de la Biblia encontramos diferentes montes. Encontramos el monte de Sión, el monte de Sinaí, encontramos el monte de la transfiguración, lugares donde Dios ha diseñado para que nosotros podamos tener un encuentro con Él. El monte no necesariamente singularmente representa un lugar de bendición o un lugar de gloria o un lugar de la manifestación sobrenatural de Dios, sino antes de poder llegar a la cima tenemos que primero conquistar el monte. ¿Está conmigo? Antes de poder llegar a la experiencia con Dios, primero tenemos que conquistar el monte. Uno de los deportes que a mí me fascinó de muchacho hace que 2, 3 años atrás fue el de subir volcanes. Guatemala es una nación sumamente pequeña, creo que como la mitad de la nación de Paraguay. Pero dentro de Guatemala hay 33 volcanes. 33 volcanes. Guatemala, el país, está cortado por lo que nosotros llamamos la Sierra Madre, que es la cordillera que viene desde Estados Unidos y termina a finales de Chile, ¿verdad? Se convierte en los Andes, pero en Guatemala se convierte y se llama la Sierra Madre. Y en toda esa franja de la Sierra Madre hay 33 volcanes, 4 de ellos activos. Me recuerdo en nuestra casa en Guatemala que uno miraba afuera de la ventana del comedor y de noche uno miraba el volcán que se llama Pacaya y uno miraba la lava saliendo del volcán, bajando por la ladera de ese volcán. Ese volcán yo lo subí 13 diferentes veces. Algunas veces pasaba la noche ahí en las faldas del volcán. Me senté en el cráter del volcán con lava adentro del volcán, del cráter, lava saliendo del cráter.
Para mí me fascinó el poder subir diferentes montañas, diferentes volcanes. Subí otro volcán que tomaba casi 12 horas subirlo. Uno llegaba ya en el atardecer, uno tenía que acampar, sacar la carpa, pasar toda la noche con un frío terrible esa noche, porque está casi que a 5,000 pies de altura. Y en la mañana, si está despegada la mañana, uno puede ver los dos diferentes océanos. La experiencia de una cima es fantástica. La experiencia de subir y de conquistar el monte no es tan fácil. ¿O no lo cree? Es difícil. Mas Dios tiene un encuentro con Abraham en un momento, probablemente en el momento más difícil en la vida de Abraham. Un momento en el cual Abraham había alcanzado y había obtenido el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a su hijo. Abraham en este capítulo tiene probablemente 112, 114, 115 años. Ya había logrado la promesa, ya había tenido la fe suficiente para alcanzar la promesa que Dios le había dado. Había pasado 25 años esperando la promesa que Dios le había dado. Ahora él había obtenido la promesa y se había desbocado en la promesa que Dios le había dado. Y había descuidado su relación con Dios. Había descuidado todo lo que él había mantenido por 25 años, lo había descuidado en este tiempo. Y por eso dice, y comienza este pasaje diciendo: y probó Dios a Abraham. Porque era un tiempo en el cual Dios quería llevarlo al monte, a poder tener una experiencia de cima con él, en donde él podía tener un encuentro con Dios en una forma diferente, en una forma específica con Abraham. Ahora, cuando estudiamos nosotros el concepto de este monte se llamaba Monte Moría. Y uno se podría preguntar, ¿por qué específicamente este monte? ¿Por qué específicamente este monte? Y no cualquier otro monte. Uno se podría preguntar y decir, pero Señor, lo que tú quieres es que tenga una experiencia de cima, una experiencia donde yo pueda tener un encuentro contigo. ¿Por qué no en el cerro que queda aquí a la vueltecita? ¿Por qué tener que viajar 3 días y 3 noches? ¿Por qué tener que llegar a este lugar llamado el Monte Moría? Porque debemos de recordar que en Dios no hay coincidencias y en Dios no hay casualidades. Dios todo lo que hace es porque tiene una intención y un plan para nuestras vidas. Dios no solo quería obrar en Abraham, Dios no solo quería llevar a Abraham a una experiencia nueva con él, sino en él estaba queriendo establecer un patrón que se iba a cumplir años más tarde. Era el Monte Moría, no solo el lugar del sacrificio de Isaac, no solo el Monte Moría era el lugar donde Abraham iba a conocer a Dios en una forma trascendental, en una forma diferente, sino a través de la Biblia encontramos que el Monte Moría se convierte en diferentes otras cosas. Años más tarde, David decidió censar al pueblo. Y era pecado que el rey confiara en números, que confiara en caballos, que confiara en ejércitos. Y Dios se le apareció y Dios confrontó a David y le dijo: yo te voy a dar a escoger qué tipo de castigo quieres. Y no, esta no es la historia, sino simplemente lo estoy llevando a que entienda la historia. David determina de que prefiere someterse a 3 días de juicio de parte de Dios. Y dice de que Dios envió el ángel de la muerte a través de toda la tierra de Israel, y miles tras miles tras miles cayeron en muerte. Pero David un día, en medio de eso, se puso a orar y vio de que el ángel paró. Y paró en un lugar que lo conocemos simplemente como una huerta.
lo conocemos como simplemente el lugar dado por el nombre de su dueño. El dueño se llamaba Ornán Jebuseo. Y ahí paró el ángel y el Señor le habló a David y le dijo: quiero que vayas a ese lugar y sacrifiques holocausto. Y David, como ustedes ya deberían de saber la historia, David va y le habla a Ornán y le dice: yo quiero que tú me vendas este terreno, porque necesito sacrificar al Señor. Y le dijo el dueño del terreno, le dijo: no hay necesidad de que yo te lo venda, te lo regalo. Hasta te doy la madera y te doy los bueyes para el sacrificio. Y David responde una respuesta trascendental: ¿cómo he de sacrificarle a Dios algo que no me cueste a mí? Compra por precio correcto el terreno y sacrifica a Dios, y la justicia de Dios es satisfecha y para la matanza. Años más tarde, David tiene un sueño de edificarle a Dios un templo, un sacrificio. Y ese templo, ese sacrificio, es ese lugar que David quería construir. Dios le dijo que David, como era un hombre de guerra, un hombre sangriento, no tenía el derecho de construirle a Dios ese templo, pero que Dios había designado a su hijo Salomón como el indicado para edificar ese templo. Y cuando Salomón, ya como rey, empieza a determinar dónde edificar el templo, el Señor lo lleva ¿a dónde? Aquel terreno que David había comprado para sacrificar a Dios, y sobre ese monte él edifica el templo para Dios. Ese monte, a través de la Biblia, nosotros lo conocemos como el monte de Sión. Ese es el monte en donde Dios también establecerá el trono del reino de Dios sobre la tierra. Lo que quiero que usted entienda es: para Dios no hay coincidencias, y para Dios no hay cosas que nosotros podamos decir es por pura casualidad. Dios hace todo porque tiene un plan y un propósito en nuestras vidas. El monte Moría era el lugar indicado para que él tuviera un encuentro con Dios. Tantas veces en nuestras vidas Dios nos quiere llevar a través de situaciones en nuestras vidas que nosotros no comprendemos, o nosotros no sabemos la razón del por qué estamos nosotros viviendo lo que estamos viviendo. Algunos de nosotros podríamos decir: Señor, no es que yo le rehuya a lo que tú estás queriendo que yo viva. Pero te puedes poner a pensar y a preguntarle al Señor: ¿pero por qué? ¿Por qué de esta manera? ¿O por qué con esta situación? ¿O por qué en este momento? ¿Por qué en este tiempo? Lo que debemos de recordar es de que Dios nunca hace las cosas ¿de qué manera? De casualidad. Hay un plan y un propósito en tu vida. Porque Él quiere llevarte a aquel monte, no simplemente para que tú conquistes el monte, sino para que tú tengas una experiencia de cima con Él, una experiencia nueva con Él. Él quiere llevarte a una nueva relación, a una relación mucho más increíble de lo que tú puedas esperar o pensar. Yo me recuerdo en aquellos tiempos cuando a mí me gustaba subir los montes, que el volcán de Pacaya, como le conté, era un volcán activo de tal forma que no había árboles, no había vegetación en todo el volcán, era pura lava. Y los que han estado en la playa o han estado en lugares desérticos saben de que caminar en arena no es fácil. Y subir el volcán es como tomar 3 pasos para atrás, deslizarse 2, 3 pasos para adelante, deslizarse 2, 3 pasos para arriba, deslizarse 2. Y toma probablemente un volcán del tamaño, porque no es muy grande, tomaba 5, 6, 7 horas subirlo. Bajarlo no tomaba ni 20 minutos. El subir el monte es mucho más difícil que bajarlo.
Y cuando nosotros enfrentamos la situación en nuestra vida, nosotros tenemos que entender de que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios tiene un plan en cada uno de nosotros. Por eso comienza claramente este pasaje diciendo: y probó Dios a Abraham. ¿Cuántos de nosotros, mi querido hermano y hermana, hemos enfrentado situaciones en nuestras vidas que no podemos entenderlas? Y aún lamentablemente en el cuerpo de Jesucristo, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, han habido personas, yo mismo las he escuchado con mis propios oídos, que han dicho: lo bueno viene de Dios, lo malo viene del diablo. Cuando en realidad yo le puedo decir claramente, las situaciones difíciles de nuestras vidas vienen por tres razones. Tres razones. La primera, tú tomaste decisiones equivocadas, punto y aparte. ¿Sí o no? Imagínate tú que tú sacas una tarjeta de crédito y te vuelves loco o loca. La llevas a su máximo y como no la ves, la ignoras. Y pasan los meses y pasan los años y tú no pagas el saldo de esa tarjeta de crédito, y después el banco te empieza a buscar y hay una orden de arraigo y hay una orden de captura y hay una orden de prisión. Y cuando te encuentras en esa situación, empiezas a clamar y dices: Señor, ¿por qué el diablo me metió en esto? ¿Quién se metió en esa situación? Uno. Uso simplemente un ejemplo, que podrían ser miles de ejemplos en nuestra propia vida, que a veces las situaciones difíciles de la vida son porque tomamos malas decisiones. Dios ni el diablo no tienen nada que ver con eso. Nosotros tomamos decisiones equivocadas. Pero la realidad es que también hay situaciones difíciles en la vida, o que el enemigo o Dios ponen delante de nosotros. Cuando nosotros miramos la situación que viene de parte de Dios, podríamos decir: pero no hay diferencia entre lo que Dios puso delante de mí y lo que el enemigo puso delante de mí. La realidad es de que la situación podría ser la misma, el destino es muy diferente. Porque cuando Dios prueba a sus hijos, Él no tiene la intención, y la prueba no viene con el propósito de hacerte caer o de hacerte tropezar o de que tú encuentres el fracaso, sino Dios siempre pone una situación delante de ti porque quiere llevarte a ti a un nuevo nivel. Quiere que tú tengas una experiencia trascendental en tu vida. Él quiere reenfocar tu vida para poder llevarte a que tú logres el destino que tiene para tu vida. Y cuando Dios permite las pruebas en tu vida, quiero que recuerdes, Él estará contigo todo el camino. Cuando sientes desfallecer, Él te levantará. Él estará contigo en todo el proceso. Ahí es donde la palabra de Dios dice que Él no nos abandonará ni nos dejará. He aquí estoy con vosotros. En medio de la situación, Dios camina con nosotros, porque esa prueba no es para nuestra destrucción, sino esa prueba es para nuestra bendición. Ahora, el enemigo no nos prueba, el enemigo nos tienta. ¿Y la tentación para qué es? Para hacernos caer. El enemigo quiere hacernos caer. Él quiere que nosotros caigamos en destrucción, que fallemos, que nosotros no nos levantemos. Pero lo que el Señor quiere hacer, Él quiere llevarnos a un nuevo nivel. Y esta iglesia verdaderamente declara, cada vez que usted declara el nombre de esta iglesia, usted está declarando el propósito de Dios. Porque somos más que vencedores. Pero le pregunto, ¿puede haber victoria sin lucha? Imposible. La victoria es la recompensa ¿de qué?
de la lucha. Y creo de que el problema de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha llegado a una situación en la cual estamos rehusando, negando, huyendo, rehuyendo a las situaciones difíciles, cuando no entendemos que en medio de esas situaciones difíciles es que el Señor nos quiere llevar a la victoria. Ahora, ¿qué es probada en nuestra vida? ¿Qué es probada en nuestra vida? Acompáñeme al libro de 1 de Pedro 1:7. 1 de Pedro 1:7. ¿Qué es probada? Noten lo que dice ahí. Para que la prueba de nuestra fe. Y después dice coma. Que la fe es mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. Pero ¿cómo es que se prueba el oro? Con fuego. Y una vez probado el oro con fuego, es hallado puro, es hallado correcto. Y en nuestra vida, cuando somos probados por fuego, dice la palabra ahí en el versículo 7, somos hallados en alabanza, en gloria, en honra, en la manifestación de Jesucristo. Ahora, la palabra o la frase ahí, manifestación de Jesucristo, tiene dos significados. La primera es cuando Jesucristo sea manifestado en gloria. Vamos a ser hallados, ¿qué? En gloria, en alabanza para Él. Pero quiero que usted recuerde de que antes de que Jesucristo se manifieste en gloria, tiene que manifestarse en nosotros. Y cuando Cristo se manifiesta en nosotros, es cuando Cristo es formado en nosotros, cuando Cristo empieza a reflejarse a través de nuestras vidas, y es a través de la prueba de nuestra fe que nosotros estamos siendo formados, que Cristo está siendo formado en nosotros. El monte no es para que nosotros simplemente sudemos. El monte no es para que nosotros tengamos simplemente una lucha por tener una lucha, sino es ahí donde nuestra vida es formada. Nuestra determinación está siendo probada, nuestra perseverancia está siendo probada. Aquella experiencia que nosotros estamos viviendo, yo le puedo decir, es lo más increíble que vamos a experimentar en la vida. Con los 52 años de vida y 32 años de matrimonio, yo le puedo decir a usted, mi querido hermano y hermana, que en mi vida yo he tenido tal vez unas 3 o 4 experiencias que en medio de ellas yo me he dicho, yo no sé si voy a salir de esta. Siento que me hundo, siento que no puedo salir de ella. Pero ahora que he salido de ellas, ahora que las puedo ver desde el futuro hacia el pasado, yo puedo decir, wow, esa experiencia fue trascendental en mi vida. Esa experiencia marcó mi vida para el bien. Esa experiencia me cambió a mí. Hoy yo estoy dispuesto a regresar a ese lugar y revivir esa experiencia, porque puedo ver lo que Dios ha hecho en mí a través de esa experiencia. Cuando uno está en medio de la experiencia, uno dice, ¿cómo voy a salir de esta? Me siento como si me estoy hundiendo en ella. Pero en ella, la imagen de Cristo está siendo formada en nosotros. En ella estamos siendo transformados de gloria en gloria. En ella estamos siendo formados para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Por qué no me acompaña Santiago 1? Comenzando en el versículo 2, el libro previo al que acabamos de leer. Santiago 1, versículo 2 en adelante. Quiero que usted note acerca de la prueba aquí, de ese monte en su vida. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Tened por ¿cómo? Sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas.
No tengo tiempo para meterme a esto, pero quiero que usted lo tome y lo guarde en su corazón y que usted lo estudie en la Biblia. Usted va a encontrar de que en todo tiempo de prueba el llamado de Dios es que caminemos en gozo. Romanos 5, Pablo habla en el versículo 3, dice: y me gozo en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce. ¿Cómo es que nos podemos gozar en medio de la prueba, mi querido hermano y hermana? ¿Cómo es que nos podemos gozar cuando estamos teniendo que subir ese monte en nuestra vida? Esa experiencia que Dios ha puesto delante de nosotros, que necesitamos conquistarla en nuestras vidas. ¿Cómo nos podemos gozar? En primer lugar, porque lo que está siendo formado en nosotros es el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es uno de los frutos del Espíritu? Es el gozo. El gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Pero me puedo gozar también en un hecho muy simplístico y muy sencillo. Me puedo gozar porque sé de que lo que estoy viviendo va a producir un resultado en mi vida. ¿Está conmigo? Cuando uno está en medio de esa situación, uno no sabe lo que está pasando, pero uno sabe de que va a producir un resultado. A mis hijas que viven en Sevilla, España, hace como un mes, una semana, se les ocurrió empezar una dieta de salud, no de peso, sino de salud, eliminando todas las cosas en la comida que muchas veces son las que causan alergias o causan malestares o causan irritaciones. Y entonces decidieron comenzar eso. Eliminaron todas las cosas que serían irritantes en su comida, concentradamente carne, verduras y frutas con nueces. Y entonces a la semana ellas empiezan: esto está buenísimo, esto está buenísimo, esto está buenísimo, esto está bueno. Y nos convencieron a nosotros. Y al otro lado del Atlántico nosotros decidimos probarlo. Y eliminamos todos los irritantes. Y yo le puedo decir, cuando uno está en una dieta, no es nada fácil, ¿sí o no? Pero ¿por qué uno se goza en medio de eso? Porque uno sabe de que hay un resultado, ¿sí o no? Hay un resultado. Ahora, yo no tengo que bajar mucho peso, ya usted lo puede ver. No tengo que perder mucho. Pero yo le puedo decir de que ahorita vamos el martes, cumplimos 4 semanas de dieta. Yo no he tenido un dolor de cabeza, no he tenido acidez estomacal, no he tenido malestar estomacal, tengo energía, tengo enfoque. En medio de lo que podría parecer una lucha, hay un gozo, porque uno mira el final del camino, que hay un resultado que se está haciendo. Cuando Dios permite cosas en nuestras vidas, lo que debe de alentarnos, lo que debe de darnos el gozo para poder continuar adelante, es saber de que Dios está obrando su perfecta obra en medio de nosotros. Ahora, versículo 3. Note: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Aquí lo que habla es de paciencia. Produce paciencia. ¿Y cuál es el peor de las condiciones de la humanidad ahorita? Es de que todos sufrimos de un tipo de paciencia que lo quiero ahorita. Señor, dame paciencia, pero dámela rápido porque ya no aguanto. Una vez un amigo mío me contó y me dijo de que le estaba pidiendo al Señor paciencia, y el Señor le respondió y le dijo: ¿de verdaderamente quieres paciencia? Porque si pides paciencia,
te voy a meter a la prueba. Porque la única forma de aprender paciencia es teniendo que esperar, ¿sí o no? Por eso dice la Biblia, pacientemente esperé en Jehová. La única forma de aprender ciertas cosas es cruzando a través de la situación difícil de la vida. Ahora vea el versículo 4. Note. Mas tenga la paciencia su obra que perfecta, para que seáis que perfectos. Esta se la voy a deber la próxima vez que venga, más que vencedores. ¿Sabe que usted que aquí el Señor está plasmando delante de nosotros cuál es realmente el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros? Dios tiene un destino para ti. Todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, todo lo que está escrito en la palabra, toda la obra del Espíritu Santo está plasmada aquí en este versículo, para que seáis ¿qué? Perfectos. ¿Qué es lo que Dios está formándonos? Está formando la perfección, porque el destino que Dios tiene para ti es para que tú seas perfecto. Ahora tú te puedes preguntar y decir, pero ¿cómo? La única forma que me puedo definir a mí mismo es que soy perfectamente imperfecto, cuando en realidad la perfección que Dios obra en nosotros no tiene nada que ver de lo que nosotros hemos sido en el pasado. Es cuando Dios nos está formando, como el alfarero está formando el vaso. Porque lo que Él tiene como plan es de que no seamos vasos indignos, sino Él está formando vasos dignos de honra, perfectos para Él. Y esa formación que Dios tiene de nuestras vidas es una formación que a veces es difícil en nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 6 versículo número 1 nos habla acerca de las doctrinas fundamentales de la fe. Y ahí comienza diciendo esto: por tanto, dejando los rudimentos o lo fundamental de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante hacia la ¿qué? ¿Hacia qué? Hacia la perfección. Porque el destino que Dios tiene para ti y para mí es la perfección. Ahora sabemos, oiga bien, que ninguno de nosotros vamos a alcanzarlo en esta vida. La obra de Dios se va a terminar al momento de la resurrección. En la resurrección resucitaremos como perfectos, conforme al diseño de la intención que el Padre tuvo en aquel momento antes de la creación, cuando Él ya en su corazón te tenía a ti visto en su mirada. Cuando te diseñó desde aquel momento antes de la creación y te vio a ti, Él te vio a ti perfecto, y desde ese momento empezó a hacer su obra en ti para llevarte a aquel lugar que la llamamos la perfección, para que seamos perfectos. Caminamos hacia esa perfección. El monte, mi querido hermano, el monte de la prueba, el monte de la situación difícil, el monte que tenemos que conquistar en nuestra propia vida, yo quiero garantizarle a usted de que no es un monte permanente, es un monte temporal, porque es simplemente una experiencia, no es una situación de vida. A veces es difícil cuando estamos en medio de ese monte, porque pensamos de que se está volviendo algo eternal, pero es simplemente pasajera, es temporal. Ahora, rápidamente quiero volver a Génesis 22. Y la pregunta que quiero contestar esta mañana es esto: ¿cómo puedo conquistar mi monte? ¿Cómo puedo conquistar el monte? Quiero dejarlo con algo bien práctico. No simplemente una enseñanza sobre la prueba que nosotros enfrentamos al entrar a esta experiencia que la llamamos monte.
Quiero dejarlo con varios puntos bien sencillos. La primera, versículo 3. Génesis 22, 3, ¿qué dice ahí? Y Abraham, ¿qué hizo Abraham? Dice, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto. La Biblia nos habla de que Abraham era un hombre, pudiéramos llamarlo en tiempos modernos, él era un empresario. Era un empresario. Era un hombre que tenía grandes riquezas. Tenía siervos y siervas, ganado, en multitudes. La Biblia no lo dice. Y como un empresario, para él sería fácil el delegar, el de comisionar a otros que hagan cosas. Pero si usted nota, el término del versículo 3 es en término personal. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana, y Abraham enalbardó su asno, y Abraham cortó la leña. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Hay experiencias en nuestra vida que no son para delegarlas. La lección que tenemos que aprender no la podemos aprender si se la entregamos a otra persona. Yo creo que es fantástico que cuando uno puede delegar responsabilidades, lo debe delegar. Hay gente que les cuesta delegar. Hay gente que quiere controlar todo alrededor de ellos. Hay gente que quiere hacerlo todo. Son hombres y mujeres orquesta, ¿verdad? Usted conoce a algunas de esas personas que quieren ser autosuficientes, que no quieren que nadie haga nada porque ellos hacen todo. Y es increíble cuando uno mira a una persona que tiene un liderazgo, que puede delegar las cosas, que lo puede entregar, que puede manejar las cosas a través de la delegación. Fantástico. Pero quiero que usted entienda, hay experiencias que solo usted puede enfrentarlas. No son para nadie más, son para usted. Y va a requerir que usted camine ese proceso. Yo le puedo decir, no hay nada, hay experiencias en la vida que usted tiene que vivirlas. Por ejemplo, la experiencia de subir un volcán. Cuando usted está en la cima del volcán, a la orilla de un cráter, y lo que uno siente, lo que uno percibe, lo que uno ve, no puede ser contado, solo puede ser vivido. Me recuerdo cuando tenía 15 años de edad, mi mamá, que era una mujer muy propia, era una mujer muy conservadora, una mujer muy reservada. Mi mamá en toda su vida nunca había usado pantalones, solo vestidos, faldas. Pero ella tenía una clase de jóvenes, adolescentes, una clase de muchachos de 14, 15, 16, 17 años. Y ella le dijo a todos los de la clase: si ustedes hacen esto, hay una asistencia perfecta de todos ustedes a todas las clases y hacen todo lo que les pido, vamos a subir el volcán y yo los voy a acompañar. Mi mamá tenía aproximadamente 45 años en ese entonces. Y adivinen a quién llamó para que le acompañara a subir ese volcán. A su servidor. Y no solo eso, sino me pidió prestado un par de pantalones. Y yo le puedo garantizar, yo llevé la mochila, yo llevé la comida, y yo la tuve que llevar de la mano hasta subir el volcán. Pero le puedo decir, esa es una experiencia que ella nunca olvidó, porque eso no puede ser contado, tiene que ser vivido. El proceso que Dios tiene para tu vida, tú tienes que vivirlo, porque cuando llegues a ese lugar va a ser trascendental lo que Dios va a hacer en tu vida. Va a ser algo que tú vas a recordar y vas a decir: yo caminé lo que Dios me pidió que yo caminara.
Porque cada uno de nosotros, mi querido hermano y hermana, tenemos nuestro monte que tenemos que subir. Tu monte puede llamarse Moría, como el monte de Abraham, pero yo te puedo decir, cualquier nombre puede ser el monte, pero cada uno de nosotros tenemos un monte que tenemos que subir, porque hay una experiencia de encuentro con Dios. Hay una experiencia que Dios quiere que nosotros alcancemos. Ahora veamos el versículo 3 de nuevo, en la última frase. Note: y fue al lugar que Dios le había dicho. Tan fácil, mi querido hermano y hermana, es tratar de argumentar con Dios. Tan fácil es tratar de convencer a Dios de que tenemos algo mejor de lo que Él nos está pidiendo. O tal vez tan fácil es negociar con Dios. Pero le voy a decir, si usted quiere tener la experiencia de ese encuentro con Dios, ese encuentro trascendental, usted va a tener que ir al lugar que Dios le ha designado que usted vaya. Y lo único que queda es aceptarlo. Aceptarlo. O usted lo acepta, o usted no va a ser placentero el viaje. La gente me pregunta, ¿cómo usted es que puede aguantar tantas horas en avión, tantas horas en aeropuertos? Hace 2 o 3 meses fuimos a España para poder visitar la obra allá y también visitar a nuestras hijas. Y de regreso tomamos un vuelo muy loco, un vuelo a través de Estambul, Turquía. Llegamos al aeropuerto a las 5 de la mañana. Nuestro vuelo de salida de Estambul era a las 2 de la tarde. 8 horas en el aeropuerto. ¡Qué locura! Y la gente me pregunta, ¿cómo es que usted puede aguantar en vuelos tanto tiempo y en aeropuertos tanto tiempo? La respuesta es esta: he aprendido a aceptarlo como el costo del destino. O lucho todo el proceso, o lo acepto. Así es la vida cristiana, mi querido hermano. O usted acepta lo que Dios está pidiendo de usted, o usted va a luchar todo el proceso en su vida. Se va a molestar, va a estar enojado, va a estar sin alegría, usted va a estar insatisfecho, va a estar hasta aún enojado y airado con Dios por la situación que usted está viviendo. Yo le puedo decir de que mis mejores momentos con Dios ahora son en aviones. No solo porque estoy más cerca de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el celular no funciona, el internet tampoco funciona. En el vuelo de Panamá aquí a Asunción hice un montón de cosas, pero en la última hora leí 22 capítulos de la Biblia. Si usted sabe aprovechar lo que Dios está pidiendo, Dios hará grandes cosas en usted. Usted simplemente tiene que aceptar lo que Dios está pidiendo. Veamos ahora el versículo 7 y 8. Ya vamos a terminar, 7 y 8. Y entonces habló a Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Sabe qué aprendo yo de estos 2 versículos? Es en medio del monte que yo verdaderamente puedo conocer a Dios. Abraham lo conoció en una forma diferente. Ahí en el monte él fue que conoció a Jehová Jireh, el que se provee a sí mismo por mí, al que va a dar lo que yo necesito para poder terminar la carrera que Él ha comenzado en mi vida.
el que ha provisto todo lo que yo necesito. ¿Sabe usted, mi querido hermano? Y esta es otra historia y para otro mensaje, pero quiero que usted recuerde esto: todo lo que Dios tiene para usted ya lo puso dentro de usted. Todo lo que tiene que pasar es que usted tiene que permitir de que Dios saque eso dentro de usted, lo manifieste, que aparezca, que cumpla todo lo que Él quiere hacer, porque lo que Dios ya necesita de usted ya lo puso dentro de usted. Pero lo que necesitamos es conocerlo a Él, conocerlo como proveedor, conocerlo como sanador, conocerlo como libertador, conocerlo como el que me trae la paz, conocerlo como el que está conmigo en todo momento y en todo lugar, conocerlo como justicia nuestra. No importa qué situación has vivido, mi querido hermano, hay algo que Dios quiere revelarse a tu vida. No importa tu pasado, no importa lo que has vivido, no importa lo que estás sufriendo, Dios quiere revelarse a sí mismo a través de lo que estás viviendo. Y quiero terminar con el versículo número 5. Y entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Para usted, mi querido hermano, este versículo tal vez no tiene mucho significado, porque lo vemos bajo los ojos naturales de una experiencia natural. Pero este versículo, esta declaración de Abraham, oiga bien, fue la que lo introdujo a él a Hebreos 11, la que lo volvió el héroe de la fe. ¿Por qué? Porque en lo natural él sabía de que el muchacho subiría pero no volvería, que iba a tener que ser sacrificado, enterrado allá en la cima del monte. Mas Abraham entendía y conocía, cuando Dios le dijo años antes: en Isaac está la promesa. Y cuando Dios declara que Abraham le cambia el nombre de Abraham a Abraham, de padre enaltecido a padre de multitudes, y Dios le dice: en Isaac se cumplirá la promesa. Abraham, cuando sube el monte, entiende esto, oiga bien, de que sus nietos vendrían de Isaac, y que sus bisnietos vendrían de Isaac, y sus tataranietos vendrían de Isaac, y que aunque Isaac muriera, Isaac todavía iba a procrear hijos, nietos y bisnietos. ¿Está entendiendo? Lo que dice Hebreos es de que Abraham entendía que de aún desde los muertos Dios podía levantar a Isaac, porque en Isaac iba a ser contada la herencia. Y cuando Abraham hace esa declaración y dice: subiremos, adoraremos y volveremos, Dios lo toma y dice: este es un verdadero héroe de la fe, porque entiende lo que yo estoy diciendo. Entiende todo lo que yo he hablado. Entiende la esencia de la enseñanza. Y aquí es el principio para ti y para mí, mi querido hermano. Oye bien, la cima del monte no es para vivir ahí. Mucho cristiano quiere vivir en la cima del monte. El monte es una experiencia. Y si se recuerda usted años más adelante, en otro monte llamado el monte de la Transfiguración, donde Jesucristo se reúne con los dos personajes más importantes del Antiguo Testamento,
con Moisés representante de la ley, con Elías representante de los profetas, y tiene una reunión increíblemente sobrenatural donde la gloria del cielo desciende sobre la cima del monte, y lo conocemos como el monte de la transfiguración. Los 3 muchachitos que estaban acompañando a Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, se les ocurre una idea y dicen: ¿por qué no hacemos unas tiendas y nos quedamos aquí a vivir en esta gloria? ¿Y qué le dijo Jesucristo? No. Hay todavía una labor que cumplir en el valle. La cima es para la experiencia, el valle es para vivirlo. ¿Por qué? Porque hay una labor que Dios tiene para nosotros. Tantas veces queremos mantenernos en una gloria, tantas veces queremos mantenernos en una experiencia, tantas veces queremos alcanzar el cielo en ese sentido, y nos olvidamos de que hay una tierra que todavía tenemos que alcanzar, una tierra que todavía tenemos que tomar. Hay un dicho en el inglés que tenemos la cabeza tanto en el cielo que no servimos para nada aquí en la tierra. La experiencia del monte es simplemente para poder tener una conexión profunda con Dios. Pero tenemos que bajar ese monte para continuar con la labor que Dios tiene para nosotros. Esto es representativo no solo de la alabanza, no solo de la oración, sino es representativo de la iglesia misma. Usted viene aquí no para vivir en este lugar, sino usted ha venido aquí para tener un encuentro con el Señor, para que cuando termine este tiempo usted salga a cumplir la labor allá afuera. Lo mismo que la cima. Tenemos la experiencia de cima para poder tener un encuentro con nuestro Dios, para cuando bajemos cumplamos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Hoy es el entendimiento, hoy es el momento en el cual tú debes de tener este compromiso. No importa qué es lo que tú estás viviendo en tu vida, no importa la situación que tú estás atravesando, quiero que tú sepas, eso, lo que tú estás viviendo no es para tu destrucción, es para tu edificación. Es para hacer de ti una mejor persona. Pero el Señor te está llevando a través de ese duro camino, porque quiere llevarte a aquella cima donde tú lo puedas conocer a Él, donde tú puedas tener un encuentro con Él, para que tu vida sea transformada, para que la obra de Cristo sea formada en usted, para que Cristo sea manifestado en tu vida y a través de tu vida. Pero no es para quedarte en ese lugar, sino para que tú regreses al lugar de tu llamado, porque ese es el lugar que Dios quiere. Te da allá arriba para que tú cumplas aquí abajo, te llena allá para que tú hagas lo que el Señor te ha llamado a hacer. No importa lo que tú estás viviendo, hoy el Señor quiere hacerte lo que Él te ha llamado a hacer.